Mira, primero. Vamos a ver lo que es el examen físico clínico general. Recordar que en la historia clínica viene lo que es la afiliación, motivo de consulta, historia de la enfermedad, y depende de lo que son los antecedentes personales, patológicos, familiares y demás. Pero aparte de eso también está lo que es el examen físico general y después el examen físico clínico regional. De forma general, nosotros cómo podemos ver un paciente que tenemos que tomar en cuenta en el examen físico clínico general. Vamos a ver entonces el examen general. ¿Qué les parece este tipo de fases? Con solo ver estas fases en el examen general, yo puedo asumir de que esta paciente tiene un problema hepático, lo más probable. O sea, el examen general me ayuda a eso, a poder ver de forma general lo que es la problema psicológico para decir, puede ser, no sé, una cirrosis hepática. Muy bien, ya, ¿no? Ya una poliomielitis, un cáncer, puede ser una neoplasia, no lo sé, pero yo como solo ver esto me llama la atención y tendré que investigar qué es lo que pasa. Obviamente esta fase es una fase interna, pero con solo ver en el examen general, yo puedo más o menos ver o tratar de hacer una hipótesis diagnóstica. ¿Qué les parece este tipo de fases? ¿Qué parece? No, ¿qué más puede ser? Ya, pero antes se refiere con una fase de sinónimo. Voy a pensar en un síndrome de Cushing. ¿A qué se refiere el Cushing? El hombre. Pero hemos hablado exceso de cortisol. Cuando es exceso de cortisol, podemos ver la fase de Cushing y de síndrome de Cushing. ¿O no? Entonces, el síndrome de Cushing puede ser secundario al exceso de corticoides por vía, no sé, por vía oral, por vía intraarticular, no sé. Pero el exceso de cortisol, de corticoides, podría dar el tipo de fase. El tipo de Cushing podría ser, obviamente, como si una paciente con tiroidea, como si una paciente con fase de luna llena, podría ser. Entonces, yo tendré que recabar cierto tipo de datos. Obviamente, no le digo que la primera no haría la diagnóstico. Pero si fuera el caso de un síndrome de Cushing, ¿qué tendría que ver la paciente? Tendría la anterior clase, un tórax. ¿Cómo está el tórax? Hay una obesidad centrípeta. Obesidad a expensas del tronco, del tórax, y los miembros son bien delgados. Tendrá que tener un síndrome de Cushing. Estrías. ¿Sí? Estrías. ¿Qué más? Tendencia a qué? A la hipertensión, hiperglicemias. Tendrá que tener la joroba de Giba. Pero si fuera un paciente hipotiroideo, o sea, claro, no digo, tiene esto, pero claro, mismo que se si fuera un paciente hipotiroideo, ¿cómo tendría que tener las hormonas tiroideas?
Baja, C3, T4 baja. Pero la clínica va a ser diferente. Hipotiroidismo al paciente, o un paciente probablemente bradicítico, tendencia a la constipación, un paciente que tiene tendencia a la bradicardia, una piel áspera, ronca la boca, o sea, tiene algún tipo de connotación. ¿Entendido? Si fuera una fase una guía de un paciente renal, obviamente tendría que tener una idea. ¿Me entiendes? Pero como solo ves, no te trae esto, no te trae otro, uno ya empieza a buscar la patología. ¿Qué les parece acá? Ahora la vuelta. Ya, sí, más parece después. Pero yo veo acá edema impalpebral. ¿Qué más podría ser? Van a tratar el tema de Cursi, ¿qué más? Ictericia, ¿qué más hemos visto ya? El tema de ictericia y el tema de no la van a descansar. Bueno, estamos viendo que la paciente, además de eso, tiene edema bipalpebral. No será renal, me pregunto. Porque el paciente renal va a tener edema justamente palpebral, pero de noche o de día. En la mañana, en la tarde o en la noche va a tener edema, generalmente. Y le va a dar esa característica fácil que puede ser una dieta, que esté desmatizado. ¿Qué opina el paciente renal? ¿Usted, doctor? ¿Qué opina? No, pero dígame, en la mañana, en la tarde o en la noche, nada más, no hay más opciones. ¿Por qué? Ya, sí, la lógica es buena. De todas maneras, recordar que el paciente cuando se duerme, se recuesta, los edemas que por gravedad van para abajo, cuando se recuesta, pegue la puerta, por favor. Tres voluntarios, bien, pegue la puerta. Tres van a dar ¿y qué dice usted va a dar? ¿Usted va a dar? Mira, digo, así que no de curso, que va a dar usted, no digo, y se piensa regalar, los tres van a dar la próxima frase, 3 minutos, quiero que me digan, de cómo vive, pero aquí ustedes quieren, pero, asume, ¿dónde está el coordinador? Los nombres, por favor. Bien, sigamos. Estos pacientes de insuficiencia renal, ¿qué hacen? Se recuesta, repito, por gravedad, ¿dónde va los líquidos del edema? ¿Dónde va por gravedad? Por gravedad va a los miembros inferiores. Se recuesta y los edemas se redistribuyen. Y obviamente el paciente amanece con los ojos edematizados. Y en el transcurrir del día desaparecen probablemente de las partes cefálicas los edemas. ¿Dónde se van por gravedad? A los miembros inferiores. Obviamente eso lo tengo que deducir, pero ¿qué tal si el paciente está así, edematizado mañana, tarde, noche? Como decía su compañero, podría ser un signo de los años más así, podría ser. No tiene nada, no tiene un problema renal, nada que ver. Más aún si encuentro a qué parásito, a qué vector, cuál es el que transmite la Chagas. ¿Cuál es el parásito? ¿Dónde habrá sufre,
Cochabamba, toda esa parte está lleno de bueno, antes de la baja, ahora en medio, ¿dónde vive usted? ¿Dónde nació? Su trabajo, los humanos que se utilizaron en la casa. Bueno, ¿qué les parece? Con solo ver a este paciente, estamos efectuando en el examen físico, clínico general. Muy bien, hipertensión. Entonces, ¿qué puede tener el paciente? ¿Qué puede tener con solo verlo? Probablemente tendencia a la diabetes. ¿Usted qué puede tener el paciente? Ya, podría ser ya. Yo lo quiero ver. Ya, puede ser escala por defecto, pero yo creo que se puede defender real. Ya, puede haber una dislipemia, elevación de colesterol, triglicéridos, una dislipemia. Tener la diabetes. Muy bien. Ya dijimos, o sea, podría tener varios patologías. Probablemente muchas patologías de riesgo para qué. Altísimo factor de riesgo para. ¿Factor de riesgo para qué? No a todo eso. Alto riesgo de hacer infarto. Pero, ¿cómo resumimos qué riesgo, alto riesgo de hacer? ¿Qué? Incrementa el riesgo cardiovascular. Vale decir que el paciente tiene mucha tendencia a hacer infarto, posiblemente accidentes cerebrovasculares, seguramente. Está incrementado el riesgo cardiovascular. Con todo lo que dijeron ustedes, preferencia a la lipidemia, un paciente que está postrado, un paciente seguramente con hipertensión probablemente, un paciente que tiene alta tasa, qué sé yo, de postrarse, de tendencia de hipertensión. Todo lo que han dicho, esto es lo que se puede tener. Entonces, eso va a poder llevar a que haga cualquier infarto o una cirugía. ¿Qué tiene incrementado? El riesgo cardiovascular. Obviamente, si a él sumamos tabaquismo, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos que tiene un paciente modificables y no modificables en relación, por ejemplo, a un paciente que tiene incrementado el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los factores que incrementan, por ejemplo, un paciente que tenga alto riesgo de hacer infarto? Hay modificables y no modificables. Entre los modificables puede ser la obesidad y entre algunos de los que pueden ser no modificables, que es la tendencia quizás a tener diabetes, porque es lo genético. ¿Algo más? A ver, que levante la mano, no sé quién está hablando de eso. ¿Lo están enseñando acá atrás? A ver, nuevamente, riesgo. A ver, nombre. Mariana, adelante. Modificables también puede ser alcoholismo, sedentarismo, tabaquismo. Factores modificables y no modificables que van a incrementar el riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son?
modificables, obviamente la obesidad, podemos hacer que baje de peso, no podemos modificar. El tabaquismo podemos modificar, sí, que no fume. La hiperglicemia podemos modificar, sí, darle antiglucosinante, insulina, no sé. La hipertensión podemos modificar, sí, antihipertensivos. La dislipemia podemos modificar, si tiene colesterol alto. Podemos modificar, sí, darle medicamentos, obviamente que van a bajar las grasas, triglicéridos, colesterol. Y polipemiantes, ¿verdad? Atorvastatina, gentilocilo y demás. Podemos modificar además el estrés, ¿es un factor de riesgo? Sí, podemos hacer que tranquilo los estrés. Otro factor modificable, tabaquismo ya dijimos, obviamente. ¿Y cuáles son los que no pueden modificar? Obviamente también el sedentarismo. La edad Una sería. persona sedentaria a los riesgos de hacer eventos cardiovasculares. ¿Algo más quería comentar, verdad? La edad sería no modificable. No modificables son el sexo, no podemos cambiar. La edad no podemos cambiar, la raza. Factores genéticos no podemos modificar. ¿Qué tal si en una familia todos tienen dislipemia? No vamos a modificar. ¿Entendido? Pero con solo verlo ya este paciente tiene mucho riesgo de muchas cosas. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo describimos? La anterior vimos la obesidad mórbida. Dismórfico. En la clasificación del biotipo de Kretschmer, por ejemplo, habla de que son pacientes rítmicos, exosómicos, atléticos y además los dismórficos no van con nada, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver lo que es el biotipo, pero ¿qué les impresiona a este paciente? Con solo ver, o sea, yo voy al hospital y el paciente ingresa a la sala y empezamos a hacer anamnesis y lo veo así, aquí. Adelante, doctor, ¿el nombre? Adelante, Santiago. ¿A qué se ve con sarcopenia? Sarcopenia, ¿peña qué es? Ya, intuición, ya, sarcopenia. Entonces, ¿qué está hablando de ese paciente? ¿Está muy? En general, ¿cómo yo podría colocar en esto? ¿Cómo regirlo en la historia? Está bien, sarcopenia, ¿pero algo más? ¿Qué es la anorexia? La falta de apetito. Muy bien, falta de apetito. Aquí sería. Atrofia. Ya. Es un paciente caqué. Demasiado. Obviamente, todo lo demás vale también, ¿sí? Yo lo veo caqué. ¿Cómo se le puede ver? Todo lo que es el tórax. Podemos contar hasta las costillas de un abdomen bien escalado. Entonces, con solo ver, yo voy a pensar en este paciente. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué puede tener? Ya, la nutrición dice. También puede tener diabetes. Silencio, porque no entendemos cuáles son los. No, pero la diabetes es todo Ah, el mira, cuerpo. su que puede ser un marasmo. La diabetes es de todo el cuerpo, no solo la de ¿Por qué se da la desnutrición tipo marasmática? F te explico. Puede tener anemia. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano. ¿Están de acuerdo? ¿Usted? ¿Nosotros no? ¿Está de acuerdo? ¿Alguien más quiere comentar su nombre? Puede ser también algún trastorno alimenticio. ¿Su nombre, doctora? ¿Perdón? ¿Aileen? Mari. Puede ser también un trastorno alimenticio, pero puede ser bulimia, anorexia o cualquier tipo de trastorno. ¿Cuál es el más fuerte?
Pero estamos comentando acá, ¿será una desnutrición marasmática o será un kwashiorkor que será en los niños sobre todo? Pero no tiene su cabello. Pero entonces no, tenemos que diferenciar por qué se da el marasmo. Por la deficiencia de kwashiorkor, ¿por qué se da? Entonces, el marasmo es generalmente por la deficiencia de hidratos de carbono. Pero obviamente los niños. Y el kwashiorkor, ¿por qué es? Por las proteínas. Puede ser mixto, sí, puede ser. ¿En cuál de estos niños se va a dar el signo en el pelo de la bandera? A mí me quedan algunos niños que son, me dicen, ay, está choco, el cabello parece teñido, el pelo está teñido, lo que es desnutrido. ¿Por qué está desnutrido? Porque, vas a ver, a mí algunos niños así que tienen el cabello choco, le dicen, ay, está choco, está desnutrido, digo de la bandera, ¿se entiende? Entonces, con solo ver esto, yo tengo que hacer muchas hipótesis diagnósticas, muchísimas hipótesis. Desnutrición sí puede ser, paciente facial. Adelante, nombre. Lindsay, adelante. Puede también tener anemia. ¿Qué es la anemia? La anemia es la disminución de la hemoglobina. Puede haber varios tipos, ¿no? Tenemos la sarcopénica, megalobláctica, pero si se trata de, digamos que está desnutrido, como se mencionaba antes, puede ser la sarcopénica, tiene mucha probabilidad de tenerla. Bueno, una desnutrición en general puede llevar consigo obviamente una anemia. Nosotros vemos en la piel, tenemos que ver que esté pálida, ¿no? Piel y mucosas pálidas. La hemoglobina por debajo de cuánto va a estar para decir anemia. Puede ser de 3, menor a 12 gramos, yo digo que ese paciente tiene anemia. Obviamente glóbulos rojos por debajo de 4 millones, pero más vemos la hemoglobina. Conclusión, este paciente puede tener muchas otras patologías de desnutrición que pueden conllevar además de anemia. Un paciente tuberculoso podría pensar, un paciente con VIH podría pensar, un paciente con neoplasia, con cáncer de cualquier tipo tendría que pensar, obviamente. No le digo que tenga, pero tendría que asumir de que puede tener muchas otras patologías que están llevando a la consunción de este paciente, a que esté caquético, probablemente desnutrido, ¿entendido? O sea, yo con solo ver, no digo qué es, pero tendré que preguntarme qué tiene este paciente para que haya llegado a ese estado de desnutrición caquético, o tendrá alguna alteración en la absorción de alimentos, tendrá algún trastorno, no sé, tendrá por ejemplo una estenosis pilórica que hace que no pase nada de alimentos y todo lo vomite, no sé. ¿Entiende? Tendré que preguntarle el porqué de las cosas. Adelante. Las personas diabéticas se sabe que es por falta de insulina y todo lo demás, estamos hablando de la diabetes y todo. Cuando la célula no puede seguir consumiendo lo que es la glucemia, busca de las proteínas, ¿no? Entonces las personas diabéticas llegan a un estado de estar también así flaquitas. Entonces puede ser el cáncer, Obviamente, claro, ahí van a estar los antecedentes. Claro. Ustedes tienen diabetes. Sí, doctor, tengo diabetes hace 30 años. Ah, bueno, debe ser por eso. Criterios para diabetes. Las 4 P's, vamos, yo sé que de acuerdo, vamos. Polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Ahí están las 4 P's. Poliuria, orina bastante, polidipsia, bastante sed, además de polifagia, bastante apetito, y en el tiempo el paciente pierde peso, pérdida de peso. Obviamente los pacientes cuando están diagnosticados de diabetes probablemente sean obesos, probablemente. ¿Entendido? Y para que no quede suelto estos criterios para diabetes en laboratorio. 4. Usted, adelante. Puede ser podemos medir la
glucemia, la hemoglobina glicosilada, la... Claro, está bien, pero criterios, o sea, parámetros de corte, valores de corte. Mayor a 126. ¿Usted quiere hablar? Mayor a 126 en la Fuerte. glicemia. Fuerte. Son 4 criterios 126. laboratoriales. Adelante. Nombre. O sea, criterios laboratoriales de Nombre. cuándo se considera diabetes. Miguel. Miguel, dale Miguel. Es mayor a 126 miligramos de decilitro en glicemia en ayunas. Normalmente tenemos que tener hasta 140. Mayor a 130 de los diabéticos en ayunas es uno de los criterios que se debe tomar. Ya, un criterio mayor a 126 miligramos por decilitro O sea, ese es en ayunas. Muy bien. Otros, son 4. hemoglobina glicosilada. Dale Miguel. hemoglobina glicosilada mayor a 7.5. A ver, usted. ¿Quién está hablando? ¿Usted? Ah, usted. Es que no sé quién habla. Adelante. La hemoglobina glicosilada mayor a 7.5%. Mayor a 6.5%. Ya tenemos 2 criterios laboratorios. Falta 2. ¿Alguien más? Acá, Nombre. José. José, dale. Glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos de decilitros. Muy bien. La última. Prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace eso? Se administra 75 gramos de glucosa anhidra en medio vaso de agua. Al paciente le damos de beber, esperamos 2 horas. Obviamente que el paciente no que espere ahí sentado sin hacer actividad. No es que le damos la glucosa y vaya a trabajar, vaya a correr y vuelve. No. Espera ahí las 2 horas, tomamos la glicemia. Si me sale mayor a 200, positivo para diabetes. O criterio para diabetes. ¿Se entendió? Número. Vete para atrás, 1. Nombre. ¿Perdón? Flavio. Fabio, criterios clínicos y laboratoriales para diabetes. Clínico sería la 4B, evidencia, prismática, política y pérdida de peso. Y laboratoriales sería la de glucosa en ayunas, sería mayor a 126 miligramos por decilitro, indica una posible diabetes. Hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y también Se administra 75 gramos de glucosa anhidra en medio vaso de agua. Se esperan 2 horas. Y si te sale mayor a 200, es un criterio. El último criterio. Número. Cuente para atrás. Glicemia al azar mayor o igual Nombre. a 200 miligramos de decilitros. Luz, a ver nuevamente todo, repítalo por favor. Los criterios clínicos serían la milicia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Y los laboratoriales serían la glucosa, si es mayor a 126 gramos en ayunas, puede ¿Cuánto? 126 gramos por decilitro. En ayunas, muy bien. La hemoglobina glicosilada, Mayor a 6.5 gramos por 6.5%. 3. La tolerancia a la glucosa, que es una prueba que se da 75 gramos de glucosa en un vaso y se espera 2 horas. Si sale mayor a 200, puede ser un indicador de O sea, le damos de beber la glucosa, obviamente diluida en medio vaso de agua. Esperamos 2 horas. Tomamos la muestra de glicemia y si me sale mayor a 200, es otro criterio. La última. la última no la escuché. Número. 4. Adelante. Adelante. Nombre. Alejandra. La última.
A ver, repita los 4 criterios laboratoriales. Tolerancia de glucosa. Glicemia en sangre. Glucosa en ayunas. Los parámetros de corte. Glucosa en ayunas mayor a 126. Ya. Glicemia en sangre. Todos son en sangre, por si acaso. Todos son en sangre. Glicemia. Emia. ¿Se acuerdan? Sí, todo en sangre. Glicemia. Parasitemia. Parásitos en sangre. ¿Sí? Bacteremia. Bacterias en sangre. O sea, toda la glicemia es obviamente en sangre. Todo. Número. Adelante. 2, 3, 4. 6. Adelante. ¿Su nombre? Martín. Martina, adelante. 4 criterios laboratoriales. Ya sería mayor a 200 miligramos. Fuerte, mayor de todo, ¿eh? Mayor a 200 miligramos por decilitro de glicemia basal. Mayor a 116 miligramos por decilitro en ayunas. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, que consiste en unos... Ya. Allá porque lo veo. No, está bien. Estoy pensando en que por qué no hay. A ver, de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntamos y la mitad medio que lo entendió, medio que no entendió. Entonces, ya saben todas las 4 P's. No hay duda, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Laboratoriales en ayunas, por lo menos 8 horas de ayuno, mayor a 126 miligramos. Postprandial o al azar, traiga el brazo, ¡plá! En este momento, 200 o más, también, a eso se refiere, al azar o postprandial. Tercer criterio, hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que ya dijimos cómo se hace, mayor a 200 a las 2 horas. Los 4 criterios. ¿Entendido? Obviamente, claro, hemos visto este caso, pero uno tiene que imaginarse muchas cosas. Sigamos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Nuevamente? No, por eso, postprandial o al azar mayor a 200. Si te sale 199, no es criterio, es mayor 200 o más, para hacer el cuarto criterio. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. Obviamente, antes, por ejemplo, hasta hace unos 8 años, no se incluía la hemoglobina glicosilada en el diagnóstico. Se usaba netamente para ver el control de la glicemia. Yo quería saber si esta paciente recibió el tratamiento, porque el paciente dijo, doctor, le cuento que le prometo que yo tomé mi medicamento para diabetes. Recibí la insulina en forma diaria, en horario. Le prometo. Tú haces la hemoglobina glicosilada y te va a dar un parámetro de que si está o no bien controlada la glicemia. Entonces, ¿para qué generalmente la hemoglobina glicosilada? Para ver hace 3 meses cómo estaba el control de la glicemia. Y te sale, qué sé yo, 8, descontrol tremendo, no tomaba nada de medicamentos, solamente hipoglicemiantes. ¿Se entiende? Pero actualmente también se usa para diagnóstico. ¿Me entendió? Muy bien. Adelante, su nombre. Michael Pinto. No requiere, Michael, dale Michael. no requiere ayuno natural. Como te digo, va a haber hace cuántos meses atrás va a haber la hemoglobina. ¿Cuánto más o menos vive un eritrocito? 90 días. 3 meses. Entonces,
¿a qué tiempo más o menos se va a aproximar el control de las glicemias que tuvo? Hace 3 meses. ¿Se entiende? O sea, no es que vas a ver pues, el ratito qué pasó hace 1 hora, 2 horas, 3 horas, no. Para control antes se usaba. Actualmente se usa para, además, diagnóstico. Todo paciente diabético, si ya es diabético, tú querés saber si el paciente tenía un control metabólico adecuado, tomaba los medicamentos, tiene que estar por debajo pues, de 6, entre 6, 6.6, 5.5, 6, 6.5, más o menos, para ver que estaba haciendo buen control. Pero que estaba de 9, 10, quizás, no tomaba los medicamentos, para nada, seguramente. ¿Entendió? Sigamos. ¿Qué les parece? Engarra, ¿no? El paciente se toma. Está haciendo probablemente un infarto de miocardio, podría ser. Pero no voy a pensar pues, en un peladito de 15, 20 años. En ustedes es difícil que se infarten, son jóvenes. Pero que no una persona de 40, 45, 50 años que tenga factores de riesgo. Número, doctora. Doctora. Atrás, por ejemplo. 4, 5, 6, 7. Nombre. Maya. Sí. Maya, factores de riesgo cardiovasculares modificables. Este paciente tendrá que buscar eso, porque es un paciente aparentemente mayor, 40 más adelante. Estilo de vida, si es sedentario, si no es Sedentario, ya uno. si consume tabaco, No le estoy escuchando, sedentarismo, uno, ya. Después, tabaquismo, tabaquismo. el tipo de alimentación que lleva. Pero vamos. No está la respuesta correcta. Silencio, por favor. Le va a tocar, tranquilo, le va a tocar, no se preocupe. Estoy viendo si están atendiendo la clase. Si hay obesidad, también puede Obesidad. Esto puede pasar con una trombosis. Número. 4, Vamos, cuente. 2, 3. No, ¿dónde está? Ahí es 4, allá tiene que ver 4, no, allá. No, atrás. Nombre. 4 pues. No, allá empieza, ustedes empiecen 4 para atrás, dijimos, ¿no? ¿Para dónde? Para atrás, Nombre. Perdón. Vamos, complemente factores de riesgo cardiovasculares modificables. Si este paciente con y tiene ahí diaforético, pálido, nauseoso, con vómitos, en su compañero no voy a pensar infarto, pero sí, si tiene factores de riesgo, adelante. Hipertensión, hiperglicemia, diabético ya, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, pero hombre, estrés. Bueno, si tiene eso, yo tendré que pensar que está infartando o no. Más de 40 años, altísimo riesgo. ¿Se entiende, doctor? O sea, tenemos que buscar. No voy a empezar, viene por la consulta, doctor, me duele el pecho. No creo que sea infarto. Van a pensar, ¿cómo su compañero infarto? No tiene factores de riesgo. Debe ser atlético, debe hacer ejercicios, no debe tener ni colesterol ni sobrepeso, no, ni debe fumar siquiera, no debe ni estresarse. No, ¿qué voy a pensar? ¿Se dan cuenta? O sea, entonces tiene que relacionar con la clínica. Si me viene así, sudoroso, diaforético, pálido, con tendencia a la hipotensión, ¿qué te infarta? ¿Qué tendré que hacer? Un electrocardiograma. Inmediatamente un electrocardiograma para buscar ondas Q
si hay infarto, necrosis, ondas Q. Supra o infra del nivel del segmento ST o las ondas T invertidas. ¿Entendido? Entonces, cuando yo hago, según la OMS, el diagnóstico de infarto de miocardio, tendría que tener de los tres criterios, el primero es clínica, dolor opresivo, repito, signos vasovagales, sensación de muerte, va a estar sudoroso, probablemente diaforético, pálido. Además, el dolor se irradia a hombro izquierdo, puede ir hasta el dedo meñique, pues, ¿no? El dolor. A eso hay factores de riesgo cardiovasculares, ya dijimos. Tiene criterio clínico. 2, electro. ¿Qué voy a buscar en el electro? Ondas Q, supra o infra del nivel del ST y la onda T invertida. Más, ya tenemos 2 criterios. De los 3, falta el tercero. ¿Cuál es el tercero? Marcadores. Troponina, la T, la I o CPK fracción MB, creatin fosfoquinasa. Entonces, si yo tengo de los 3 criterios mencionados, 2, ya tengo el diagnóstico. ¿Se entendió? Pero con solo verlo, me falta la... No, pues... ya está. No tendrá infarto, tendré que preguntar. ¿Qué le voy a hacer? Me alejo inmediatamente. ¿Se entendió? No estamos usando al médico. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Sevionín? ¿Quién es él? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Paciente en buen estado general. No. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vemos el examen físico clínico general, paciente en muy mal estado general. ¿Se entiende? La importancia de poner en la historia lo que verdaderamente estamos viendo en el paciente. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo que están viendo? Agresión por arma blanca, probablemente. ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Qué coloco en mi historia? Tripas para afuera, ¿sí? No. A esto se llama evisceración. Una evisceración. Obviamente, este paciente está muy mal, probablemente está entrando en un shock, no sé. Evisceración. Recordar que nunca debemos introducir nuevamente, ¿no? ¿Qué se hace? En una gasa con solución fisiológica podemos envolverla porque ya está contaminada. Volverla a introducir lo vas a contaminar peor. Hay que lavar bastante, con bastante solución fisiológica, seguramente después ya se va a hacer en quirófano eso, ¿no? ¿Se entiende esto? Pero la importancia del examen físico, eso quiero que tomen en cuenta. Lo primero que me llama la atención, yo lo veo, ¿sí? ¿Alguno está? Este paciente debe estar o trasnochado, o está aburrido, o no le gusta la clase, o probablemente haya hecho turno. ¿Se dan cuenta? La primera impresión, ¿o no? No le digo que eso vamos a llegar al diagnóstico, no, pero uno tiene que tener, como se dice, ojo clínico. ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Qué tal si un paciente, o uno viene así? Está a la defensiva, obviamente está por acá por el frío, pero está temblando. Si uno viene así, ¿qué está a la defensiva? O sea, tiene un problema probablemente de, está muy nervioso, estresado, pero está a la defensiva. ¿Se dan cuenta? Las manos al bolsillo, ¿qué tal si te viene, doctor? Este está ocultando algo, por decir así. O sea, lo que te genera la primera impresión, obviamente no es que sea
al 100% seguro, pero te va a dar una idea de cómo está el paciente la primera impresión. Ya vimos signo, ojos de mapache. Ya con solo ver, ya puedo yo más o menos deducir que tiene fractura de base de cráneo. Ya tengo una idea. No sé, puede ser que sea, que no lo sea, pero con solo ver, este paciente está grave. Está grave. Paciente en muy mal estado general. No sé, pues ya veré cuánto de Glasgow, con ojos de mapache. Con solo decir eso ya tienes una gran impresión. ¿Y qué vas a registrar en la historia? ¿Qué pasó? No hablé. Pero acá nosotros como médicos tenemos que prestar a los pacientes auxilio. Como médicos nosotros estamos, bueno, no sé si es el término obligado, pero que tú no prestes atención a un paciente te puede sancionar en la parte legal, penal, como omisión de socorro. Cuando tú no auxilias, no ayudas a una persona, por lo menos tienes 2 años de cárcel, la omisión de socorro. Si eres médico, el doble. O sea, no es que digamos vos vayas y lo salves al paciente, no, probablemente no, pero lo que importa es que sí estás haciendo algo, probablemente llames por teléfono, no sé, o sea, el médico, por la vocación de servicio que tiene, ¿para qué estudiamos? ¿Para ser millonarios? No, para ayudar al prójimo. Repito, probablemente tú no puedas ni reanimarlo, tal vez no hagas mucho, pero con solo querer ayudar, tranquilo, no se preocupe, vamos a salir de esto, tranquilo. Llamar a alguien, no sé, a la ambulancia, ya has hecho mucho, ¿te das cuenta? Pero peor es que te escapes y te denuncien. Omisión de socorro. Tienes 2 años de cárcel por si acaso, omisión de socorro. Y además de eso, si eres médico es doble, o sea 4. ¿Se entiende? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Actitud, biotipo y marcha. ¿A qué se refiere con la actitud, biotipo y marcha? Obviamente todos en la marcha tenemos una sincronía donde podemos nosotros deambular adecuadamente. En relación a la actitud, hemos hablado bastante de lo que es probablemente el tipo de forma general, que es lo que vamos a ver, que nos impresiona, pero tenemos que ver también la actitud. En esto tiene mucho que ver la postura que el paciente va a adoptar. Puede ser que el paciente tenga una postura normal o tal vez patológica. Puede ser secundaria a una enfermedad, ¿no? Puede ser que el paciente solo duerma de un costado o de espalda o semisentado o sentado y no pueda recostarse. Si un cardíaco no va a poder recostarse, un cardíaco siempre va a estar semisentado o sentado. La actitud de pie, erguida normal, cómoda o forzada militar puede darse de acuerdo a este tipo de actitudes, ¿no? Posición de Meyer, se podría dar, pero son los tipos de actitudes que el paciente puede adoptar. Repito, pueden ser distintos tipos de modalidades en la actitud. Pero también puede haber actitudes viciosas, como en los nadadores, en los ciclistas, en la equitación. Recordar que estos pacientes tienen una postura para ganar, por ejemplo, velocidad, están mucho tiempo en esa posición. ¿Pueden adquirir ese tipo de posiciones? ¿Sí? Obviamente que sí. Entonces no tenemos que ver estos pacientes, además de en qué trabajo desempeñan o qué deportes hacen. En la decúbito dorsal, recuerden que hay pacientes que no se movilizan, pacientes que están postrados, parapléjicos, hemipléjicos, y en esto yo puedo ver que hay generalmente lugares de depresión donde van a ser probablemente escalas. Acá se puede ver esto, talones en la región del sacro, de los codos, hombros, tienen mucha tendencia a hacer en esta región por la presión, lo que son las úlceras por decúbito o depresión. Por eso que hay que movilizar al paciente cada 2 horas un colchón de agua, de aire. En la actitud del paciente en decúbito, o sea, no se moviliza, solamente una patología, repito, de base.
El decúbito lateral lo mismo, o el decúbito prono o ventral. Son las actitudes. Cuando yo veo un paciente, ingreso a la sala, recostado en decúbito, paciente en decúbito supino. ¿O qué tal si es un paciente semisentado? Paciente en posición semifáula o semisentado. Decúbito dorsal, decúbito ventral, la actitud que el paciente puede tomar. Decúbito lateral puede ser obligada, o puede ser que no, o sea preferencial, dependiendo. Semifauler o semisentado. ¿Qué les parece? Un paciente que no se moviliza puede estar con una probablemente activa o pasiva. Este paciente estará que no se moviliza. Actitud pasiva. No se moviliza. Los demás todos son activas porque se movilizan. Entonces yo puedo ver todo eso. Decúbito pasivo, miren, que no se moviliza para nada, postrado en cama. Pasivo. Pero la mayoría que vemos generalmente son activos. ¿Qué les parece? Decúbito dorsal obligado, también existe. Este es obligado, no es preferencial. Los pacientes postrados, parapléjicos, no se movilizan, obviamente van a ser obligados. Este paciente que tiene acá, ¿qué voy a pensar? Un solo miembro edematizado. Pacientes con patologías severas, consultivas, pacientes con patologías terminales. Pero, ¿cuál está más edematizado, el derecho o el izquierdo? Derecho. ¿Qué voy a pensar? Edema unilateral, sí, puede ser una. Elefantiasis, sí, podría ser. Perdón. Elefantiasis, sí. Otra patología. Trombosis venosa profunda. Obstrucción de estos vasos venosos puede producir tranquilamente trombosis venosa. Tríada de Virchow. Éstasis venosa, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. Si el paciente está mucho tiempo postrado. Bueno, pero la actitud es lo que me interesa. ¿Cómo es la postura de descerebración o de corticación? El paciente decorticado, obviamente con un problema neurológico, al estímulo hace flexión. Al estímulo que hace flexión. Eso es decorticación. ¿Y qué celebración es esto? Al estímulo hace, como se ve acá. Este está descerebrado. Obviamente un paciente con un Glasgow bajo. Estimulamos, hombre, ahí está. Y hace lo que se llama signo de descerebración o de extensión. Opistótomos, ¿a qué se refiere? Una posición que va a tomar generalmente un paciente con tétanos. ¿Sí? Bien. Contractura de los músculos paravertebrales, ¿no? En forma de arco. Lo mismo, tétanos, intoxicación por estricnina, opistótomos. Pleurostótomos, ¿a qué se refiere? A que el paciente adopta una posición preferencial en el cúbito lateral. Por ejemplo, pacientes con grandes derrames, abscesos, se podría dar. En bola, en prostótonos o tétanos en bola, igual. Esto da el tétanos. Posición maometana o genopectoral. ¿En qué se da? En pacientes que tienen derrame pericárdico. Es como si estuvieran haciendo una plegaria maometana. En la triada de Beck, BSK, Beck, se puede evidenciar en el derrame pericárdico, ruidos cardíacos hipofonéticos, ingurgitación yugular y además de hipotensión arterial. Esa es la triada de Beck en el taponamiento cardíaco. Decúbito ventral obligado, pacientes que tienen en la región glútea abscesos, lesiones probablemente en la región perianal y demás. Actitud sentada, pacientes
que no toleran estar recostados, pacientes cardíacos, los pacientes respiratorios también podrían tener ese tipo de posición, semisentada o Fowler. El hábito, bueno, vamos a acabar. El hábito corporal tiene mucho que ver con el biotipo, ¿no? Depende especialmente del fenotipo de cada persona que se va transmitiendo con lo que es el genotipo. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ver bastantes tipos de biotipo. Por ejemplo, el hábito constitucional o el biotipo, pacientes que son delgados, altos, hablamos de que son ectomórficos, leptosómicos o longilíneos. Longilíneos, ectomorfos, o en Kresmer, leptosómicos. Lo contrario, endomorfos, en Kresmer, pícnicos o brevilíneos. Y obviamente una intermedia que son los mesomorfos o normolíneos, que se puede dar en la clasificación del biotipo. ¿Se entiende? Yo con eso puedo saber. ¿Pero para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Ahí está, según Kresmer, leptosómicos, también dijimos longilíneos o ectomorfos. Delgados, semejantes a Don Quijote, tendencia a qué? A patologías como TB, hipertiroidismo, úlcera, jaqueca, son pacientes generalmente con poca afectividad, son introvertidos generalmente, según la clasificación de Kresmer. Ahí está otro, longilíneo, pícnico, obviamente asemejan a Sancho Panza. ¿Todos han leído esa obra? ¿Qué obra es esa? ¿De qué? ¿De la Iliada? No, nada que ver. ¿Quién me dijera eso? Pero, trata de leer. Cicloquímicos, pacientes extrovertidos, sociables, obviamente más tendencia a diabetes, EPOC, infarto, cirrosis, litiasis, gota y demás. O sea, por eso practicamos. Ahí están los pícnicos, que también se llaman pícnicos o brevilíneos o... Muy bien, atléticos como Ronaldinho, Cristiano, obviamente atléticos, según Kresmer. Ahí está. Y los displásicos que no van con ninguna, gigantoides, eunucoides, psicoplásicos, que no van, este paciente con progeria, por ejemplo. ¿Qué es la progeria? Genéticamente estos pacientes niños envejecen más rápido. Longilíneo, normilíneo o breve. ¿Entendieron? Bueno, quedamos ahí. Atención a la lista. Grabar y sacar fotos para que